Lo que quiero compartir esta mañana está en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, y en el capítulo 10. Versículo 3 al versículo 6. Algo que cuando Gerson me dijo que predicara este día hace como un mes, estuve buscando en la Biblia, buscando en las poquitas neuronas buenas que me quedan en el cerebro, cómo formular ideas. Y no digo, no estoy mintiendo, ya no hay tanta plasticidad en el cerebro en mi edad. Estuve pensando en esto porque son temas que no son muy comunes que se hablen. Para principio de cuenta, somos una congregación que nunca peleamos contra el diablo en la famosa corriente de la guerra espiritual. La guerra espiritual se dio hace más de 2000 años en la cruz del Calvario, y Satanás perdió y ganó Jesucristo. Entonces nunca oramos aquí peleándonos y que de esto y lo otro. No, eso creemos que la corriente sorprendió a la gente que estaba en parvulito en la escritura, pero nosotros sabemos que hemos entendido la escritura clara de tal manera que sabemos que hay otro tipo de problema que bregar, y no es un problema del destino del cielo y la tierra. El problema que hay que pelear es pelear con nosotros. Y Gerson, al tocar la carta a los romanos, ha sido explícito en ese pleito. Cuando yo normalmente tocaba por allí, decía que traíamos un Doberman cruzado con Rottweiler y Pitbull adentro, que si lo dejábamos suelto destrozaba, ¿no? Entonces, quiero hablar acerca de un tema que es muy oportuno hablarlo, porque hay gente que está atorada, hay gente que se atora, camina en Dios, busca aquí y allá, y para el principio de cuenta, a mí me va a ayudar mucho si no se levanta, ¿no? No tenemos allí, no tenemos multimedia, vamos a la antigua. Si usted abre su teléfono, porque ahí trae la Biblia, que sea solamente que busque la Biblia. Si no, en la oración voy a pedir que el Señor funda el sistema operativo de los teléfonos, que usted se va al WhatsApp o al Facebook, ¿no? Pero una de las cosas que quiero que busque en esta segunda carta es este pasaje. Pablo está haciendo una defensa de su ministerio, y esta es una iglesia que pues tenía muchos factores en contra cuando el evangelio llegó. Tenía el factor de que eran dos puertos que establecían un comercio mundial, global, en el lenguaje que ahora tenemos. Por lo tanto, había una multiplicidad de ideas en Corintio, aparte de la predominante corriente filosófica de los griegos. Las ideas vienen de la gente, vienen de las costumbres, vienen de las culturas. Era una mezcla multirracial, pero también era una mezcla multilingüística, porque donde hay muchos visitantes, hay muchos idiomas hablándose, y los idiomas vienen representando pueblos y culturas y países. Entonces, cuando nace esta iglesia, cuando Pablo la funda, Pablo viene de Atenas, viene de Grecia a Corintio, y Pablo de entrada le dice a la iglesia, o le dice a la gente en Corinto, al formar la iglesia: yo no he venido a vosotros con demostraciones de espíritu, y no he venido a vosotros con palabras huecas de filosofía de hombres. He venido a ustedes con demostración del espíritu y poder. Pablo, de origen, cuando empieza la iglesia en Corinto, habla de qué se trata el asunto. No se trata de un concepto más de ideas, se trata de una palabra nueva, se trata del evangelio de Jesucristo.
Y entonces encontramos una gran cantidad de situaciones en Corintio alrededor de las dos cartas, la primera y la segunda, que tienen por supuesto muchas aristas que tocar. Pero cuando Pablo está haciendo una defensa aquí, Pablo está llegando a esta parte y dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Lo leo una segunda vez. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Dios añada bendición a su palabra, hermano. Todo empieza en la manera como concibes lo que pasó en el Edén. En el capítulo 3 de Génesis, versículo 15, ya Dios habla y dice que va a poner enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, que la simiente de la serpiente va a herir a la simiente de la mujer en el calcañar, pero que la simiente de la mujer herirá a la simiente de la serpiente en la cabeza. Y allí arranca algo interesante. Dios inmediatamente dice que Él va a ganar. Aparentemente, en la caída del hombre, el diablo ganó. Pero Dios está diciendo que Él va a ganar. Y cito Gálatas 4:4 al 5 en la versión 1909, y permítame decirle por qué. Porque yo aprendí así en la 1909. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y hecho súbdito a la ley, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Me gusta más la palabra súbdito de la 1909 que bajo. Entonces le voy a decir por qué. Porque está hablando de la posición de una monarquía, de un rey, y los que son la plebe en un pueblo son los súbditos. Entonces dice que el Señor vino y tomó esa actitud de ser súbdito a la ley. Agrego Apocalipsis 1:8 en la 1909. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Cuando yo ato las dos palabras, tanto la de Gálatas 4 y Apocalipsis 1:8, yo quiero hablar de algo que lo vas a entender tan fácilmente como podértelo explicar con palitos y bolitas. Jesús inicia el ministerio y Jesús introduce su evangelio en el principio de establecer las buenas nuevas a través de el evangelio en su ministerio. Pero Jesús dice que nosotros vamos a batallar también para guardar la fe. Él vino y vino a dar una esperanza. Oiga, hermano, cuando usted lee la primera página del evangelio en Mateo, hay 400 años de silencio
entre el último profeta que está allí en la Biblia, en el Antiguo Testamento, Malaquías, aunque no es el tiempo, realmente no están acomodados por el tiempo en que sucedió, están acomodados no cronológicamente, sino por cuestión de haber separado profetas mayores y menores. Pero cuando usted entra de Malaquías a Mateo, hay 400 años donde no hay una voz que esté hablando como se habla en Mateo. De hecho, lo más histórico que hay en la defensa de la verdad de Dios es el tiempo de los macabeos, que realmente es una historia bonita para leer, porque tenían el celo por el templo de Dios, por el lugar donde se adoraba a Dios. Entonces Jesús se introduce y nos enseña inmediatamente en el capítulo 4 de Mateo, nos enseña Jesús que él fue llevado por el Espíritu al desierto, habiendo ayunado y habiendo orado durante 40 días, y tuvo hambre, y el diablo aparece para tentarlo. O sea que yo recuerdo que el día que me convertí, dije sí al Señor, me regresé al banco de trabajo y yo dije todo va a ser diferente. Y cuando estoy en el banco de trabajo, porque era el tiempo de mucho trabajo en la joyería, me rebano un dedo con un bisturí que tiene el filo tan fuerte como si fuera, un buril que tiene el filo tan fuerte como un bisturí. Y me corto. Y entonces la gente creyó en el Señor y piensa que el diablo ya no se le va a acercar. Piensa que el diablo no se le va a cruzar, pues. Si el mismo Jesús dice que él fue llevado por el Espíritu al desierto y allí lo tentó. Bueno, Jesús preparó a sus discípulos, en todo lo vieron expulsar demonios. De hecho, que él les mandó hacer lo mismo, pero antes de enviarlos, les enseñó algo interesante. O sea, yo no me puedo parar frente a un demonio de primas a primeras y querer hacer algo así como decir, este sale fácil. Fíjense lo que Jesús les dijo en Mateo 10:16. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como paloma. Es muy claro que uno tiene que crecer en otras cosas antes de ser un correteador de demonios, ¿no? Porque la gente dice, no, llévaselo a los hermanos. Antes de querer hacer una práctica de esas, hermano, yo le quiero decir que no es que sea imposible. Lo que quiero decirles es que Jesús les dijo a ellos mismos, yo los estoy enviando para que vayan, pero no van a encontrar que los están esperando con cadenas de papel de China de colores a la entrada de los pueblos y están contentos porque van a llegar. O sea, ustedes tienen que ser sabios y tienen que ser prudentes. Pero esta fusión de la sabiduría de Dios y la sencillez de Cristo es clave para toda victoria espiritual. Porque es una fusión. Tienes que tener claro que Dios no está dando una palabra gratuita solamente por darla. Tenemos que tener la prudencia, tenemos que tener la sencillez para poder entender de qué se trata el asunto. Podemos derrotar al enemigo, pero la prudencia debe preceder a la batalla y la virtud debe ir antes del triunfo. La situación es clara. Usted tiene que entender que no es usted, es en el que cree que lo puede hacer. No es porque tengo 10, 20, 30, 40 años caminando y empecé a caminar en una iglesia de oración, una iglesia que se ora, que se paga el precio orando. No, porque usted tiene fe en la oración. Tampoco el hecho de la corriente falsa del feísmo, tener fe en la fe tampoco hace nada. O sea, tienes que tener fe en Jesucristo.
Y Jesucristo es el objeto de la fe. Es el centro de la fe. Cuando nosotros entendemos eso, no tendremos derrotas. Pero muchos cristianos han sufrido derrotas escandalosas y decepcionantes porque han querido usar la fe como máximo recurso antes de desarrollar la sabiduría de Dios. No me estoy peleando, hermano. No digo que la fe no sirva, pero no la tomes como el único recurso. El recurso más grande es que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Y el centro de la palabra está en el final de la Biblia. Jesús dijo: yo soy el principio y el fin. Yo soy el alfa y el omega, la primera letra y la última letra del abecedario griego. O sea, nosotros tenemos que tener cuidado porque las falsas doctrinas han nacido de desvincular el centro del cristianismo. Y el centro del cristianismo no es cuál es la corriente de moda que tengamos. El centro del cristianismo sigue siendo Jesús, con una enseñanza fácil, clara, práctica, aplicativa. Jesús mostró el camino. Santiago 1:5 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente, nos hiere y le será dada. Es la versión 1909. Ahora, no podemos tomar atajos, no podemos confiar en nuestra experiencia religiosa, porque podemos ser cegados en la presunción. Y le voy a dar un caso clásico. Pedro tenía una experiencia de haber caminado en las aguas, y Pedro podía jactarse de su experiencia de ser el caminador de aguas. Sin embargo, Jesús le dijo: Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y Jesús nunca le dijo a Pedro: pero yo no se lo permitiré. Jesús le dijo a Pedro: yo he rogado para que tu fe permanezca. Hermano, muchas de las cosas tienen que ver con la acción nuestra en medio de lo que está escrito en la palabra a través de la fe. No va a venir en automático. Pedro, el caminador de las aguas, en la experiencia de estar sobre las aguas, el hombre falló y el hombre no pasó la prueba. Negó a Jesús 3 veces antes de que el gallo cantara. Ahora, ¿a dónde va esto? Necesitamos reconocer que no sabemos todo respecto a los ataques del enemigo. Y debemos mantener seguridad que es mentiroso porque es padre de mentira. En Juan 8, Jesús les dijo a los fariseos: ustedes son de vuestro padre el diablo, de él son hijos. Y entonces Jesús retrató que él era mentiroso desde el principio porque era padre de mentira. Entonces no sabemos todo. Muchos cristianos con buenas intenciones, pero ignorantes, se han acercado al enemigo con petulancia y han sufrido derrotas. Mire, a un pastor que ahorita está quietecito, es mayor que yo, por supuesto. Un día le preguntaron: oiga, hermano, ¿y por qué ya no hay tanta manifestación de endemoniados en las iglesias cristianas? Y el hermano le dijo: es que empezamos a enseñar la palabra tal y como es. Que él fue un gran maestro, escritor de libros inclusive, un hombre con una sabiduría muy especial de parte de Dios para enseñar a pastores. Y dijo algo correcto cuando este predicador en ese entonces, que era joven, le dijo algo que realmente empezó a ausentarse. Pues yo nací en una iglesia pentecostal
Y en la iglesia pentecostal no había tanta palabra. Todo era decir gloria a Dios, aleluya, amén, gloria a Dios y aleluya. Pero cuando empezaron a enseñar, cuando realmente vino una corriente clara de poder ir al texto y sacarle al texto lo que el texto dice, no es que los demonios no venían, sí vinieron, pero la misma palabra se encargó de hacer eso. Aquí cayó una bruja hace muchos años y hubo una manifestación horrible cuando ella a voz en cuello dijo que ella venía por mí. Y no estaba fea, ¿eh? Para quienes creen que son así, no estaba fea. ¿Verdad, mija? Que no estaba fea. Okay, pero ella estaba conmigo, yo no puedo decir que estaba solo aquí. Pero, ¿sabe qué fue lo que hizo? Cuando se manifestó el demonio, se manifestó en medio de un tiempo de alabanza en la congregación. No le pusimos la mano, no hicimos nada como lo que se hacía antes. Simplemente, esa es un arma espiritual. Pablo dice, nuestras armas no son carnales, sino espirituales en Dios para destruir fortalezas. Entonces, el hecho es que el diablo está en las tinieblas. Donde quiera que haya tinieblas espirituales, allí está el diablo. ¿A usted le han preguntado alguna vez que si dónde vive el diablo? Que si está en el infierno o dónde está. El diablo está aquí. Es el príncipe de este siglo, es lo que dice la Biblia. Ahora, Judas no tiene más que un solo capítulo, pero todo lo que está en Judas es interesante leerlo. Judas 6, la versión 1909. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, mas dejaron su habitación, los ha reservado debajo de oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. Lo estoy citando no porque voy a hablar del diablo todo el mensaje, porque usted tendría que leer, después de leer Judas 6, el capítulo 14 de Isaías, donde está la caída. Usted conoce que se llama Satanás, pero realmente su nombre original es Luzbel. Y Dios creó 3 arcángeles, a Gabriel, a Miguel y a Luzbel. A uno le dio la capacidad de la profecía, a otro le dio la capacidad de la guerra espiritual, de la lucha espiritual, y al otro le dio todo el poder de la alabanza del cielo. Ese que tenía todo el poder de la alabanza del cielo se llamaba Luzbel originalmente. Y el capítulo 14 de Isaías dice: ¿cómo has caído, lucero? Así lo nombra, como lucero. Resplandecía, salía una sinfonía del interior de Luzbel en el cielo. Pero ¿sabe cuál fue el problema de él? Yo me subiré y me sentaré en el solio. Es más, quería destronar a Dios del trono para subirse él. Entonces, cuando eso sucedió y los ángeles que le aplaudieron por esa decisión, desde ese entonces están en tinieblas. Y esos son los agentes que aquel usa para poder trastornar la vida de la gente. Cuando Satanás se rebeló contra Dios, fue puesto bajo el juicio eterno en lo que la Biblia llama abismo o prisiones de oscuridad. Satanás y los ángeles caídos con él han sido relegados a vivir en las tinieblas. Estas tinieblas no solamente significan regiones sin luz o áreas desprovistas de luz visible. Las tinieblas eternas a las cuales se refiere este versículo son sobre todo y en esencia las tinieblas morales que degeneran en la oscuridad literal. Pero su causa no es solamente ausencia de luz, es la ausencia de Dios, que es luz.
Todos nosotros, usted, yo, todos, estuvimos allí, hermanos, antes de conocer a Jesús. Fuimos sacados del dominio y la potestad de las tinieblas. Ya no somos más prisioneros de la oscuridad si hemos nacido de la luz. No nazca en el evangelio porque tu nacimiento es biológico en la casa de creyentes. No nazca del evangelio o en el evangelio en el Señor por el testimonio de alguien que se convirtió. No nazca de un canto que le gustó, por eso usted está aquí. La palabra es clarísima, que hay que nacer por la palabra, y la palabra no adulterada. Eso es lo que Pedro dice: desead la leche como niño recién nacido. Y habla de la palabra, porque la palabra es inquebrantable, es irrompible, es infalible. Y usted tiene que entender que hay que nacer de eso, de lo que es el evangelio en la palabra. Colosenses capítulo 1:13. Dice Pablo que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo Jesucristo, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. Pues si mediante la tolerancia al pecado toleramos las tinieblas, nosotros mismos nos hacemos vulnerables a los asaltos del enemigo. Pues donde quiera que haya una desobediencia voluntaria a la palabra, oiga bien esto, no tiene que andar lleno de piojos por la calle, el pelo que tiene años que no se lava y andajoso. No, donde quiera que haya una desobediencia a la palabra de Dios, hay tinieblas espirituales y la virtual actividad de demonios alrededor de cualquier cristiano. Es dar el paso, sí. Es entrar al camino, pero nunca desobedecer. ¿Sabe cuál fue la gran palabra en el tiempo de la ley? Moisés lo dijo: si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios y diereis oído a sus mandamientos y guardares sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Lo dijo Moisés en el capítulo 15, versículo 26 de Éxodo. Y sabe, eso es lo mismo. Si entraste, óyelo a él, porque yo siempre he predicado y he creído. Tú te fuiste redimido de la maldición, fuiste sacado de la maldición de la oscuridad, y tienes tres enemigos inmediatamente frente a ti. El primer enemigo es la mente, que es de lo que voy a hablar. El segundo enemigo es la iglesia, y el tercer enemigo es el mundo. Hay gente que piensa que el mundo es más peligroso que la iglesia. No, la iglesia es más peligroso que el mundo. Porque cuando usted lee la carta de Juan, dice que el anticristo estaba sentado en las primeras bancas en la iglesia. Ya la gente tiene ideas, distorsionaron. Ya no son 4 evangelios, son 5 evangelios. El quinto evangelio es el santo evangelio según los santos evangélicos. Y entonces te empiezan a meter ideas que no están en la Biblia porque son costumbres, son doctrinas de hombre. Pero el gran problema que tenemos cuando nos encontramos con el Señor, ¿qué tanto renovamos nuestro entendimiento? Proverbios 10:27. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Eso es todo lo contrario a lo que dijo el filósofo Renan Descartes cuando dijo: pienso, luego existo. Cuando la Biblia dice que, un salmo dice que mi embrión vio a Jehová aun cuando estaba en el vientre. Ahora, porque dice desde el momento en que hay ese milagro de la concepción,
Dios está pendiente del que está allí hasta que viene y empieza a trabajar con él cuando aquel que nació le da la oportunidad de tener un segundo nacimiento. Y a alguien le dije un día que ya estaba pensando que yo me convertí un 27 de diciembre en el 70. Yo decía que era realmente mi fecha de nacimiento. Y le dije a este amigo, pues ya estoy queriéndola cambiar. Le dije, porque creo que el 21 de abril del 2022 también es otra fecha de nacimiento, porque fue cuando sufrí el infarto, le dije yo. Entonces, ¿sabes una cosa? Pudieras tener una y mil cosas para decir, pero lo más importante en esto es realmente cómo trabajas a tu favor una vez que saliste del dominio de Satanás. Tu espíritu y mi espíritu, iluminado por el Espíritu de Cristo, se convierte en la lámpara de Jehová, por cuyo medio Él escudriña nuestros corazones. El trabajo es para adentro. Ve si hay mal en mí. Escudriña mi corazón. Ve si lo que estoy haciendo realmente es de tu agrado. Y cuando empiezas a trabajar eso, hay un resplandor en tu vida que no necesitas decir que estás con Dios. La gente lo ve en ti, porque es un resplandor que el cristiano ofrece, porque es lleno del Espíritu. Yo me hice dos preguntas mientras escribía: ¿cómo nos sometemos a Dios? Y la otra pregunta que me hice es: ¿cómo conozco las áreas donde soy vulnerable al asalto satánico? Y una muy fácil es esta: ¿puedes controlar la ira? Lo más cerquita que está es la ira. Vas en verde, vas en libre. El que está en la calle tiene que hacer alto, está en rojo, pero viene directo a ti, te pega, te golpea. Y hay muchos, en lugar de que salga la exclamación, ay Dios mío, se oyen lenguas extrañas. La situación es que es muy difícil poder controlar la ira. Ahora, es un área en la que podemos tener problemas una gran cantidad de gente. Sin embargo, queremos ayudarte un poco. Jesús no quiere que ignoremos nuestras necesidades. De hecho, cuando revela el pecado en nuestros corazones, lo hace para que Él pueda destruir la obra del diablo. Tan tierno es Jesús, tan tierno es la obra del Espíritu Santo, que nos redarguye y nos hace ir a Él de nueva cuenta, a pedir misericordia, a pedir auxilio. Así que, 1 de Juan, capítulo 3, verso 8, el que practica pecado, el pecado es del diablo. Porque el que practica pecado es el diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Por esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de Satanás o del diablo. Debemos darnos cuenta que la mejor defensa que podemos presentar contra el diablo es mantener un corazón honesto delante de Dios. Y le voy a adelantar algo. No hay una forma de poder decir cómo una fortaleza puede huir de tu vida. Porque las fortalezas es como darle la oportunidad a que Satanás haya tomado dominio en una parte de tu vida, como en un tablero de ajedrez, y cobró territorio, pero no lo puedes sacar reprendiendo. Las fortalezas se desplazan, se conquista el territorio. Y se lo voy a poner muy fácil. A mucha gente le es fácil mentir.
Y a ese se le llama mentiroso patológico. Es como una enfermedad ya, pues no tiene necesidad de mentir, pero le gusta mentir, pues, ¿no? Por la nada miente. O sea, no puedes reprender un espíritu de mentira. Lo que tienes que hacer es desplazar la fortaleza, porque tomó territorio, porque te ocupó esa parte de tu mente que tú te sientes satisfecho de estar mintiendo. ¿Cuál sería entonces la actitud que tiene que tomar un cristiano? Decir la verdad. O sea, no es como que te reprendo, Satanás. Oye, lo está reprendiendo 24 horas al día y no sale el problema porque sigue echando mentira. Tienes que desplazarlo. Lo segundo, quien no ha podido controlar su lenguaje obsceno. Su lenguaje obsceno está tan delante de él que tiene más palabras obscenas que buenas. Yo le dije a una persona que tiene una maestría en Business Administration en la UCLA, en California. Le dije, pero cuando hablas tienes un lenguaje peor que un carbonero. Ahora, la situación es la siguiente. ¿Cómo puedo hacer eso si no es un demonio? Cada vez que digo una palabra quiero reprender. No, desplaza la fortaleza. Sácala, destrúyela. Mete palabras buenas. El lenguaje nuestro, el español, es rico, es abundante. La Biblia te enseña palabras nuevas. Tienes que hacer ese trabajo. Cuando el Espíritu Santo comienza a mostrarnos áreas que necesita arrepentimiento, debemos vencer la tendencia de defendernos instintivamente. Porque, hermano, le tengo noticia: no necesitas ir a la UAS y meterte a la carrera de leyes para que tengas un abogado dentro de ti. Tenemos un abogadito dentro de nosotros que siempre se está defendiendo. Y lo peor del asunto es que nos queremos defender frente a Dios. O sea, tienes que desplazar esa fortaleza, porque instintivamente nos defendemos. No soy tan malo, es más malo fulano de tal. Y empiezo a apuntar hacia otro lado, cuando el gran problema sería entonces cómo resuelvo la potestad que me tiene dominado. Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia, por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cada vez que estamos con una actitud soberbia, Dios nos está resistiendo. Dios está en contra nuestra. Dios se opone al orgulloso. Este versículo es importante, porque la palabra ahí soberbio es la palabra que podemos entender como orgulloso. Si Dios se enfrenta al orgulloso y somos demasiados orgullosos para humillarnos y arrepentirnos, entonces Dios se nos opone y es nuestro enemigo. La razón por la cual la Biblia en Santiago 4:7, el versículo que sigue, dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y me encanta porque Pablo está usando el lenguaje militar aquí. El lenguaje militar es que el que está en jerarquía alta se le someten todos los demás que están por debajo de su rango. Y va pasando. Yo estuve allá en la Ciudad de México cuando era pastor. Tuvimos en la iglesia al almirante de mayor rango en la Marina de México en ese momento. Él había sido maestro del que era secretario de Marina. Y hasta el secretario de Marina, cuando le miraba, le decía: mi comandante. O sea, el que era comandante de las fuerzas supremas de la Marina le decía comandante a aquel que era cristiano que estaba ahí, porque aquel tenía 56 años de servicio activo, el que estaba en la iglesia. Y ahí todo, cuando le decía: oye, Cházaro, le decía, Cházaro Lara era el secretario de Marina: oye, Cházaro, mándame unos infantes de Marina para que pinten el templo. Y no quiere que te mande la pintura también. Le decía: sí, también mandaban la pintura. Entonces, todo
todo está así, ¿no? Dice Pablo, someteos. Sométete a Dios, hermano. No puedes estar por encima de Dios, ni a la par con Dios, ni delante de Dios. Sométete a Dios. Someteos pues a Dios. La segunda cosa es, hagan fuerza. Resistan. Resistid al diablo y de vosotros huirá. O sea, la lucha no se gana, porque son dos cosas las que hay que combinar: someterte a Dios y resistir al diablo. Este texto nos muestra que bajo el contexto de arrepentimiento, de la humildad y de la posesión de un corazón limpio, encontraremos que Satanás huye de nosotros. Ahora sí, después de este pequeño introducción, le quiero predicar este pasaje. Destrucción de fortalezas. Segunda de Corintios 10, 3, 4. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las armas de nuestra milicia. Lo que llamamos salvación simplemente es la primera etapa del plan de Dios para nuestras vidas. Porque nosotros tenemos que conformar el carácter y el poder de Jesucristo en nuestras vidas. Ah, no, yo ya soy salvo. Ya dije que sí. Es la puerta de entrada nomás. Lo que sigue, según Gálatas capítulo 5, es que tenemos que desarrollar el fruto del Espíritu en nosotros. Y el fruto del Espíritu en nosotros es el carácter de Cristo que tenemos que desarrollar. Entonces ya estamos allí. Cristo tenía el carácter desarrollado. Cristo estaba listo para hacer su trabajo, la encomienda que Dios le había mandado a hacer. Y se le presenta el demonio después de orar y ayunar 40 días y 40 noches. Y usted piensa que usted y yo estamos vacunados para eso. Y empieza a tocarlo, empieza a tentarlo. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que si fallamos en ver nuestra relación con Dios de esta manera, permitiremos que muchas áreas de nuestras vidas quedaron sin cambio alguno. O sea, yo tengo que entender que lo primero que tengo que hacer es creer en el Señor y crecer en el carácter de Jesucristo. Porque Pablo también, a la carta que hizo a los Efesios, dijo que hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, al varón, la medida de la plenitud de Cristo. O sea, la medida no es el pastor, no son los líderes de la iglesia, no son los evangelistas, no son los apóstoles, no son los profetas. La medida es Cristo. Y lo que tenemos que hacer es conformar el carácter de Cristo en nosotros para poder entender que podemos avanzar. El derribar fortalezas es la demolición y el retiro de aquella forma antigua de pensar. De tal manera que la presencia verdadera de Jesucristo se pueda manifestar a través de nosotros. ¿Sabe con qué luchamos, hermano? Luchamos con los pensamientos. Estamos teniendo un tremendo problema. Esas son fortalezas. Una fortaleza muy clara es la fortaleza del temor. Aquí entre nosotros habitó alguien o vivió con nosotros un tiempo aquí en la congregación que siempre estaba hablando qué iba a pasar con su vida si su marido se le muriera. Que yo recuerde, cuando dejó de venir a la congregación fue que dejé de oír eso, pero no sé si sigue con la misma cantaleta. Mi mamá tenía un dolor y decía, yo creo que es cáncer, mamá, no lo llame, le decía yo. No lo llame. Es que me duele así y la fulana de tal que tiene cáncer, así le dolía, sí, mamá, pero usted no tiene cáncer. O sea, el temor es lo más tremendo que hay. Y el temor a la muerte.
es peor todavía. O sea, no tienes miedo a morir, no puede morir dos veces uno que ya murió una vez. Si estábamos muertos en pecados y delitos y el Señor nos trajo a vida, resucitamos. Entonces ya estamos muertos. Al momento que creímos en Jesús, fuimos llamados a estar muertos. Entonces, en una situación clara, tienes que vivir la vida con claridad, venciendo, desplazando. Ahora, ¿qué es una fortaleza? El significado bíblico, según el Antiguo Testamento, era una habitación fortificada que se usaba como medio de protección contra los enemigos. El libro primero de Samuel, capítulo 23, está el relato cuando David se escondió en los lugares fuertes en el desierto de Zif, porque Saúl lo estaba correteando para matarlo, lo andaba buscando. Normalmente eran estructuras físicas que generalmente quedaban en lo alto de una colina o una montaña, en lo que se hacía difícil asaltar o derrumbar. Con esta idea en mente, los escritores inspirados de la Biblia adoptaron la palabra fortaleza para definir las realidades poderosas, rigurosamente protegidas en el ámbito espiritual. Al hablar de lucha espiritual, el apóstol Pablo pone en la lista la palabra fortalezas. Es lo que está diciendo aquí. Dice que son fortalezas. Imagínense, fue una edificación fortificada en el Antiguo Testamento, puesta en lo alto para ver venir cuando el enemigo venía y poder apertrecharse y poder combatir contra él y no dejarse asaltar. Pablo está usando la idea del Antiguo Testamento, que nuestras armas no son carnales sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas fortalezas que Pablo está diciendo? Define las fortalezas espirituales por las cuales Satanás y sus demonios se ocultan. Estas fortalezas existen en los patrones de pensamientos, de ideas que gobiernan a los individuos, las familias y las iglesias. Si tú tienes una idea que no la puedes echar fuera, tienes un problema. El problema no es que está gratuito allí. El problema es que es un trabajo del enemigo tratando de establecer un punto de flaqueza en la defensa que tú puedes tener contra él. La carta a los Filipenses es la carta más llena de palabras gozo, regocijaos, regocíjense. Otra vez os digo regocíjense. Pero Pablo puso una semilla grandísima allí en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El que tú repitas la palabra está por encima de tu debilidad y de tu flaqueza y de aquello que te trastorna, te roba el sueño y te mete insomnio. Porque normalmente yo te quiero decir algo. No permitas que el diablo te robe el sueño. Conviértete tú en una pesadilla para el demonio. Cuando tú trabajas la idea clara de que puedes ir contra ese tipo de situaciones, porque está en ti decidirlo. Tienes miedo, porque el otro tipo de fortaleza que también es muy común es el miedo al fracaso. No me animo a pedir trabajo, no sea que me digan que no. Pero estás cómodo comiendo todavía en tu casa, teniendo 25, 30 años de lo que gana tu papá o tu mamá. No puedo salir porque me van a decir que no. Entonces, hay gente que tiene un tremendo problema. O sea, le tienes miedo a enfrentar la vida. Otro problema de una fortaleza es la falta de perdón. Ni lo das ni lo recibes. La primera en la lista es el orgullo, por supuesto. Por todas esas cosas pueden salir de tu vida, no reprendiéndolas, sino desplazándolas, haciendo una actividad o poniéndote en contra de lo que tú sientes que no va a suceder.
Una fortaleza puede ser una fuente de defensa para el diablo, donde la actividad demoníaco pecaminosa en realidad se defiende dentro de nosotros por medio de nuestra simpatía hacia los pensamientos del mal. Yo estoy bien. ¿Quién te dijo que estabas bien? No estoy mal, pero si estás obrando mal, estás mal, no estás bien. Y si estás contagiando a otros con la manera de pensar, estás peor todavía, porque estás haciendo sindicato. Entonces la situación sería, tengo que reconocer cuál es el área que me está trayendo a mí. Ni siquiera puedo decir la palabra correctamente, pero que está trayendo a mí no solamente fracaso espiritual, sino destrucción espiritual a mi vida, porque yo estoy parado en el mismo cuadrito y no camino a uno adelante, otro atrás. Para nosotros, si es que nacimos en la luz, una fortaleza debería ser todo lo contrario. Es decir, una fuente de protección contra el enemigo, porque el Señor se convierte en nuestra fortaleza. Es decir, el Señor quiere poseerte, hermano. Es el anhelo del Señor. Cuando tú desarrollas el carácter de Cristo, lo que Cristo quiere hacer es poseerte. Pero si yo no le doy oportunidad a que me posea, yo puedo tener el anhelo, pero tengo que tomar la decisión para que me posea. Y entre el pensar y el actuar existen muchas diferencias. El primer salmo que yo leí, que yo realmente lo memoricé, porque yo necesitaba memorizarlo, porque era mi bronca, era mi problema personal. No lo hago doctrina, pero yo traía el chicote del velocímetro de mi vida recorrido 2 veces ya cuando llegué al Señor. Y entonces cuando yo llego, yo tengo que tener mucho problema para poder abrir la boca y pedirle al Señor creyendo que Él podía hacer conmigo. Pero este salmo, cuanto tengo oportunidad de repetirlo, lo repito. Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Es el 18:2. Ahora, imagínate, estás rindiendo todas las ideas, todo el telebrejero que traes en la cabeza. Estás hablando con Dios y estás diciendo: tú eres mi refugio, tú eres mi fortaleza, tú eres mi castillo, tú eres mi salvación, tú eres mi salida, tú eres mi entrada. ¿Qué arropa una fortaleza? Lo primero que arropa es al yo viejo. O sea, defiende esa situación. Es que está medio ambivalente. Imagínate, yo no podía decir que había dejado de beber porque tenía una prescripción médica para no beber, que era la salida que muchos tienen. No puedo beber porque fíjate que estoy tomando pastillas. Cuando yo dije la primera vez, no puedo beber porque no necesito beber, porque conocí a Cristo. Te das cuenta que lo fumigué, que decía que había adquirido el SIDA. Los que se juntaban conmigo ya no se querían juntar, porque yo no estaba diciendo una mentira, estaba diciendo una verdad. Entonces tú tienes que entender que cuando tú jalas este salmo a tu vida y lo aplicas y empiezas a decir: tú eres mi roca, tú eres mi castillo, tú eres mi refugio, tú eres mi salvación, empiezas a desplazar todo aquello que te tenía atado y empiezas a mirar con una óptica diferente lo que la Biblia dice. ¿Qué derribas? Pablo dice: tenemos armas que son poderosas, armas que son espirituales. ¿Qué es lo que derribas? Derribas argumentos, presuposiciones, sería una palabra más correcta. Presuposiciones son aquellas actitudes incorrectas que protegen
y defienden al viejo hombre, que muy a menudo se convierten en habitaciones o lugares fuertes de opresión demoníaca en la vida de una persona. Hermano, aquí hay médicos en la iglesia y el término que muchas enfermedades son psicosomáticas. No es como decir ahora que vaya a la birrería, voy a pedir que me sirvan un taco de psicosomática. No, no es eso. Los griegos juntaron dos palabras. La palabra psique, que significa mente, y la palabra soma, que significa cuerpo. Entonces, hay gente que lleva el síntoma, que dice que lo tiene. Y cuando el médico le dice, no, usted no tiene nada, porque según lo que hemos visto en los análisis, lo que sea, usted no arroja nada en lo que usted dice que tiene. El problema es que usted trae una actitud psicosomática sobre la situación. Usted cree que es la enfermedad porque usted piensa que la tiene, pero el cuerpo dice que no. Ahora, nosotros entendemos eso cuando leemos la Escritura. La Escritura es vasta en esto. ¿Cómo derribamos argumentos si los argumentos son los que nos han sostenido toda la vida? El que construyó la casa donde vivimos, casi cada lunes mataba a un familiar, porque ya saben que los albañiles trabajan de martes a sábado a mediodía, y el lunes pues están con la resaca y no aparecen. Y yo le decía ya después de que casi terminaba la casa, oye, has matado 4 veces a tu abuelita, porque no venía el lunes porque iba a enterrar a la abuelita. Una situación clara es, cuando alguien llega al Señor, empieza que todo en automático va a cambiar. En automático va a cambiar. Por eso es bueno que usted aprenda que hay que desarrollar actitudes de carácter. Es decir, una actitud de carácter vendría siendo el amor, que es la primera que aparece en la lista de Gálatas 5 como fruto del Espíritu. ¿Cuánto le va a tardar entregar su amor indistintamente a todos? Es decir, que el amor se entregue sin sospecha. Voy a amar abiertamente a todos. No ames a los que te pueden gratificar en respuesta que también te aman. Aman, tienes que amar a pesar de las diferencias. Eso es lo que sería poder ir contra ese demonio que mucha gente tiene plantado. Ama a pesar de las diferencias, porque el amor se da sin sospecha. Porque si quieres tener el carácter de Cristo, imagínate, pues nomás Cristo se iba a juntar con Zaqueo y con José de Arimatea y con la gente, y con Nicodemo, la gente importante. Pero a Jesucristo lo criticaron porque decía que se juntaba con las rameras y se juntaba con los bebedores de vino y con los glotones. Ese es un amor sin sospecha. Y eso sería una fortaleza que había que derrumbar. Y quiero decirte una cosa. No tan solo es un bloqueo mental. O sea, porque esa sería la explicación que un psicólogo dijera. Necesitas bloquearte mentalmente. Como eso no es algo escrito en la Biblia, es ciencia. El psicólogo te dice, es que necesitas tener mecanismos de defensa. Tienes que tener regresiones. Y empiezan a tirarte un rollo y gustosamente les paga los 800, los 1000, no sé en cuánto anda la consulta ahorita, 1200. O sea, no tienes que formar un bloqueo mental. Tienes que echar abajo la casa para construir una nueva. No tumbarle el enjarre que está lleno de salitre para tirarle la nueva cuenta enjarre. Tienes que tumbar la casa. Pablo lo enseñó a 2 Corintios 5, cuando está hablando de esto. Si la casa terrestre de nuestra habitación se deshiciere, tenemos de Dios una casa, un edificio, no hecho de manos, eterna en los cielos.
Oiga, no reformaron mi casa, echaron para abajo la casa para formar una casa que pudiera traer sacrificios espirituales, una casa que pudiera traer alabanza al Dios que la crió. Y entonces no es un bloqueo mental. Una fortaleza demoníaca es cualquier tipo de pensamiento que se exalta a sí mismo encima del conocimiento de Dios. Por tanto, da al diablo un lugar seguro de donde puede influir en la vida mental de un individuo. Por eso es que hay cristianos que roban en el negocio donde trabajan todavía. Por eso es que hay cristianos que mienten en el trabajo donde están. Porque ese es un problema que nosotros dijimos cuando nos convertimos. Yo quiero ser diferente. Bueno, ser diferente cambia en pequeñas cosas. Porque las pequeñas cosas te van a enseñar a edificar grandes cosas en tu vida. No quieras ir a lo difícil de momento, pero las pequeñas cosas te van a preparar para poder ir más todavía adelante. Déjeme decirle hasta aquí, en mi cuadrante de doctrina, yo creo que los cristianos no pueden ser poseídos por demonios. Porque yo negaría la doctrina del Espíritu Santo en la llenura. Pero sí creo que los cristianos pueden ser oprimidos por demonios que pueden ocupar cualquier espacio en la vida de pensamiento no regenerado de una persona. No es lo mismo que estés poseído, que es el que gobierne, que tú no puedes. No. Pero sí es posible que si hay un área de tu vida no regenerada, no cambiada, no traída a luz la palabra del evangelio a tu vida, es un campo de fermento claro para que recibas una opresión y trabaje el diablo en tu vida. Uno puede caer en el autoengaño o puede ser inclusive absorbido por doctrinas extrañas. Y eso también es algo peligroso. Pablo concibe la vida cristiana como una milicia, porque él dice nuestras armas. No militamos, es la palabra que usa. Es una milicia, pero siguiendo esta misma metáfora, que las armas con las que combatimos no son mundanas, son armas espirituales. Porque los enemigos son espirituales. Por eso es que está mencionando que las armas son espirituales, porque nuestros enemigos son espirituales. Pablo, el capítulo 6 de los Efesios, redacta todo lo que es la vestimenta de un soldado que lo está cuidando. Y Pablo, antes de entrar a donde empieza a relatar en el versículo 12, en el capítulo 6, antes en el versículo 10 dice algo interesante: hermanos míos, por lo demás, hermanos míos, dice la 60, fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Te das cuenta? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. O sea, es una fortaleza, Dios. Es castillo fuerte, es campo seguro, es roca firme. Y Pablo dice: hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de Él. Y entonces Pablo saca en el capítulo 12 del capítulo 6, versículo 12-6 de Efesios: porque nuestra lucha, o porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermano, esta es una lucha espiritual y las armas tienen que ser espirituales. Pablo lo redacta y lo dice: es que no están solos, siempre estarán siendo atacados. Donde quiera que haya un hábito de pecado en la vida del creyente, se debe esperar que en esa área se encuentre una actividad demoníaca, formándose una habitación para un espíritu
que le roba al creyente poder y gozo. Nos llegó una esquela de alguien que conocimos de niño. Sus padres lo trajeron a la iglesia cuando éramos pastores en la Ciudad de México. Su vida transcurrió con ires y venires, es decir, era por un rato hermano y otro rato era pecador y así por el estilo. Cuando empezamos a decir, muere de 72 años, y empezamos a decir, imagínate cuando tú hipotecas el destino de tu vida. Él era un ingeniero de mecánica de barcos, andaba arriba de los barcos. El último barco que él trajo, que fue la última vez que lo vi, es el tanque gasero que hundieron aquí cerca de Topolobampo, porque él lo pudimos ver, lo llevé a la casa y lo llevé al aeropuerto. Él era ingeniero de máquinas. Hablé con alguien que se convirtió en el mismo tiempo que él y que vive en Irapuato y me dijo, yo lo vi y estaba muy bien económicamente mientras anduvo arriba de los barcos. Cuando se enfadó de andar en los barcos, él formó un conjunto de música. No de música cristiana, para que no vayan a buscar sus discos. Un conjunto de música. Tocaba en los bares, tocaba en las fiestas, tocaba donde le pagaran. Yo diciéndole a mi esposa, uno tira semilla, hermanos, como la que estoy tirando ahorita aquí. Y la semilla cae y da fruto cuando la tierra está buena. Cuando no está buena, la semilla es estéril. Uno tira semilla y tiramos semillas sobre él por años, lo bautizamos y todo. Pero no creo que sea un buen ambiente para que Dios recoja a alguien donde él se manifestaba, donde tocaba, donde había alcohol, donde había mujeres, donde había drogas. Pues no es una buena salida. Apelo a un ejemplo tierno allí, ¿no? Porque son pequeños espacios que das para estar fuera de la cobertura de Dios. Y cuando das un pequeño espacio, cedes un poquito de terreno, entonces estás entrando a un territorio completamente fuera de lo que Dios te puede cubrir. Donde quiera que haya, pues, pecado en la vida del creyente, se debe esperar que esa área se encuentre una actividad de demonios. Jesús, justo antes de ir a la cruz para morir por nosotros, dijo en Juan 14, no hablaré mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y nada encontró en mí. El diablo todavía, no solamente el diablo vino después de que Jesús había ayunado y orado 40 días y 40 noches y lo tentó, sino que en la semana previa antes de morir Jesús en la cruz, el diablo vino y le dijo Jesús a sus discípulos en el capítulo 14, verso 30 de Juan, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Nada tiene en mí. Es decir, no había fortalezas, no había actitudes erradas, no había procesos de pensamientos equivocados en la mente de Jesús. Eso es lo que Juan está diciéndonos. Vino el príncipe de este mundo y no encontrando nada, lo dejó. ¿Qué no había en Jesús? No había fortalezas, no había procesos de pensamientos equivocados, no había actitudes erradas. Pero voy a ti esta tarde, ya es tarde, voy a ti. Si por allí hay actitudes erradas, procesos de pensamientos equivocados, fortaleza, tienes que entender que tienes que desplazar eso. No puedes estar en el camino del Señor batallando
con dolores de cabeza, con insomnios, con problemas recurrentes, simplemente porque tú no te decides a tomar una decisión clara. Si en él no había fortalezas, no había pensamientos equivocados, no había actitudes erradas, entonces al que tenemos que imitar es a él. Porque tenemos que llegar a su estatura, tenemos que llegar a la condición de Jesús. Pablo dice otra cosa aquí. Tenemos que llevar cautivo nuestro pensamiento. Porque es la segunda parte del versículo. Derribando argumentos, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. El problema no es que seas obediente en venir el domingo aquí. Venir el domingo aquí es tu necesidad de poder juntarte con otros que estamos en procesos de perfección y que somos hipócritas registrados, pagando registro y estando autorizados para venir. Que necesitamos ser arreglados por Jesús. Cada uno de nosotros no es perfecto. Estamos en proceso de perfección. Pero también es necesario hacer un auscultamiento hacia el interior nuestro en retrospectiva y mirar cuántos pensamientos equivocados tenemos. Cuántas actitudes erróneas tenemos que tenemos que componer. Es importante reconocer que al hablar de fortalezas no hablamos de pensamientos al azar o de pecados ocasionales. Más bien hablamos que las fortalezas nos afectan al máximo. Son las que se hallan escondidas en nuestros patrones de pensamiento, que no los reconocemos ni los identificamos. ¿Cómo que soy corajudo? Ahí está, pues está. ¿Cómo? O sea, no reconocemos. El primer paso para poder arreglar la situación es que reconozcas la falla. Reconozcas la falla. Pedro dijo en la primera carta 5, 8, 9: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid. Es otra vez un término militar. La resistencia es un término militar, como es un término también del atletismo. Resistid, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No eres tú solo, hermano, no soy solo. Este es un problema de todos los hermanos alrededor del mundo. Primera de Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. Si estamos caminando con el Señor, tenemos que entender que no somos perfectos, que necesitamos identificar qué es lo que nosotros no hemos superado. Y de las cosas que ya hablé, que no es más que un catálogo, pero no es la lista final, con las que yo batallo. No sé si tú batallas con ellas. Yo batallo con esto. Orgullo, falta de perdón, amor con condición, temor, codicia, concupiscencia, gula. Sí, la mayoría de nosotros, no todos, tenemos ese problema. Vamos por un segundo plato, aunque nos hayamos llenado con el primero. Peor si es barbacoa recién hecha, ¿no? Incredulidad, fracaso, etcétera. Algunas las mencioné. Pero ¿sabe una cosa? La esencia de lo que somos
está en una vida de pensamiento. ¿Quién eres? Determina qué piensas. Proverbios 27, la primera parte dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Hermanos, tenemos que dejar de pretender que todo está bien. Y debemos humillarnos y buscar ayuda. Porque la primera fortaleza que tenemos que sacar de nosotros es el orgullo. Para nosotros es muy fácil, todo está bien. Usted permite que cuando usted suelta esa palabra y no está bien, ¿cómo resolvemos lo que no está bien si no sabemos? El joven que está aquí en la segunda fila se llama Ignacio y es de Querétaro, y le cité yo a alguien que caminó con nosotros en México cuando recién iniciamos la iglesia en México, que está radicado en Querétaro. Un domingo, debajo de una carpa, no habíamos 30 gentes y estábamos despidiéndonos, y entonces estábamos diciéndonos adiós al momento que nos despedimos y esto y acá, acullá. Y él permitió, como no teníamos así una liturgia, todo el mundo levantaba la mano cuando no debía levantar la mano. Y a mí me encantaba eso, porque yo estaba predicando y me levantaban la mano. ¿Qué quiere decir eso? Será gente nueva. Yo recuerdo a Roberto, levanta la mano, ¿me permites? Todos se están despidiendo muy contentos y todo. Y todos sin duda tienen que comer el día de mañana. Pero nosotros no tenemos ni siquiera que comer hoy en la tarde. Y de las cosas espontáneas, yo le digo, Roberto, métele la mano al ofertorio y llévate lo que necesitas de ahí para comer hoy y mañana y pasado hasta que consigas dinero. Cuando tú le dices a alguien, ¿cómo estás? Muy bien, gloria a Dios, pero te estás muriendo por dentro. ¿Cómo te puede ayudar alguien si no te estás abriendo? Eso es orgullo, hermano. Y eso hay que matarlo, porque somos todos un cuerpo en Cristo. Tenemos funciones diferentes, somos miembros diferentes, pero la unidad en Cristo es algo que tiene que prevalecer. Jesucristo es el modelo de aquello que Dios considera típico para el hombre como una nueva criatura. Aunque hay señales en el Sermón de la Montaña, que es el pueblo que Jesús quería formar, hizo un diseño de hombre con las bienaventuranzas. Es el diseño del nuevo hombre que Jesús quería. Pero Pablo trabajó un poquito más. Jesús le dio la idea, Pablo lo trabajó un poquito más, y entonces Pablo escribe algo interesante. Necesitamos renovarnos en el espíritu de nuestra mente para vestirnos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Eso lo dijo Pablo en Efesios 4, 23, 24. Está hablando Jesús. Pablo está diciendo que Jesús es el modelo nuestro del nuevo hombre, que inclusive Pablo lo usó en los Romanos diciendo que era el postrer Adán. No el Adán que formó en el huerto, sino el postrer Adán, el que vino del cielo. Entonces dice Pablo, tienes que renovar tu mente, es decir, tus pensamientos cámbialos. No vas a llegar muy lejos con los pensamientos que están allí escondidos en lo más recóndito de tu vida. Sácalo eso, porque en lo futuro de nada te va a servir. Deberíamos permitir un aumento del gobierno de Dios en nuestras vidas hasta que crezcamos y que nos quedemos absortos de la manera como el Espíritu Santo trabajará tu corazón y el mío, y que no solamente creamos en Él, sino que podamos creer como Él.
Qué reto, ¿no? Creer como Cristo. No solamente creer en Cristo, sino creer como Cristo. Pero es el reto. Jesús está en Betania. Su amigo Lázaro está muerto. Lo llevaron donde estaba enterrado Lázaro. Y el pasaje dice cortito: y Jesús lloró. Ay, pobrecito, decía la gente. Está llorando por su amigo porque está muerto. La declaración que sigue, hermano. Anticipadamente Jesús lloró y le dijo al Padre: te doy gracias porque siempre me has oído. Imagínate tener ese pensamiento en la cabeza, no solamente en la mente, en el corazón, dominando tu espíritu, haciendo caminar sobre tus zapatos el pensamiento. Puedo creer como Él. Que ese es el objetivo final. Yo creo que las fortalezas son identificables. Todas ellas son identificables. Las que dije y muchas otras. Hay una que a manera de que se ríe en medio de todo esto para que no vaya que este muchacho no habla inglés y no predica en inglés y no lo escribe y no lo lee por una razón. Porque se rieron sus hermanos de él cuando era pequeño. Porque este es el único que no predicaba en inglés. Los otros jugaban al culto y el que está en Estados Unidos, que es pastor allá, se ponía no sé ni de dónde vino, porque ustedes saben, los pastores se visten de tanta ropa usada que la gente le da. Entonces le cayó una vez un traje, un corto aquí, un sport azul con corbata y todo. Y el que está en Estados Unidos se ponía, y el otro que está en el CIAD, que es investigador, que también habla, lo lee, lo escribe y da conferencias en inglés, le tiraba el rollo. Dice el hermano, y este predicaba un mensaje y el otro le traducía. Y los dos hablan inglés. Este nunca quiso hablar inglés, no lo habla. Entonces, una situación que podría ser es una atadura de experiencias pasadas. Alguien pudiera estar atado, decir: oye, yo compré una guitarra y le di los primeros acordes, pero como se reían de mí la colgué. No tocas guitarra porque te está dominando un pensamiento del pasado, porque tú no te atreviste a vencer el temor y a dar el paso. Si usted le busca, encontrará tantas cosas en su vida de las cuales se puede deshacer y Dios lo puede traer a libertad. Yo creo que tenemos que desarrollar la fortaleza de la semejanza de Cristo en nosotros. La fortaleza de la semejanza de Cristo en nosotros. Muchos de nosotros en nuestros conflictos espirituales simplemente no van a cesar hasta cuando el carácter de Jesucristo sea formado en nuestros corazones. Debemos desarrollar virtudes piadosas que pasar nuestros días en oración contra el diablo. Desarrolla virtudes piadosas en lugar de estarte peleando contra el diablo. Porque el diablo es un enemigo que está vencido. Naturalmente, el gozo del Señor echa fuera los espíritus de depresión. Nuestra fe viviente destruye los espíritus de incredulidad y el amor activo expulsa el temor. El verdadero amor echa fuera el temor, hermanos. Hay una palabra con la que yo quiero terminar. En Filipenses capítulo 4. Versículo 8. Si no es, pues se me cruzó, pero no lo traigo aquí. No, sí es. Quiero decirle algo allí. La vía
a la fortaleza del Todopoderoso es simple. La victoria comienza en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en los labios. No es tu experiencia religiosa, no es lo que tú tienes caminando. La vía a la fortaleza es simple. La victoria comienza cuando nosotros declaramos con nuestros labios a Jesucristo. Se consuma por la naturaleza de Jesús en nuestro corazón. Él te domina, Él te posee. Hay un pasaje que nosotros decimos y que pareciera poesía, pero si lo analizas, es Gálatas 2:20. Y Gálatas 2:20 te dice cuál es la razón por la que una persona puede crecer y puede tener firmeza y seguridad de que detecta al enemigo, pero también detecta la presencia del Señor. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Está bien fuerte eso, ¿no? Estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. No es poesía, suena bonito como poesía, pero no es poesía. Es decirle a la vida, decirle a tus pensamientos, a tus fracasos, decirle a tu temor, a tu inseguridad, decirle algo bien fuerte. Que Cristo no solamente lo conoces, sino que Cristo te posee porque está interiorizado en tu corazón. Cuando Pablo escribió a Filipenses, Pablo le dijo esta palabra a los filipenses en medio de una carta llena de gozo, de regocijo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Deja de pensar en todo lo demás que te ha traído un mundo de desgracia. Porque aquí tienes un catálogo donde Pablo te está diciendo qué hacer con el pensamiento. Lo bueno, lo puro, lo digno. Y Dios será glorificado. Padre de gloria, te adoramos en esta hora. Te damos muchas gracias. Estamos aquí, Señor, porque creemos que tu palabra exhorta, instruye, redarguye. Tu palabra, Señor, tiene autoridad para meterse a lo íntimo y lo secreto de nuestra vida, discernir los pensamientos, abrirnos los huesos y hasta atravesar los tuétanos, Señor, porque es pura y es eficaz y es viva. Nosotros necesitamos, Señor, creerte en totalidad lo que está escrito. Y lo que está escrito es que tenemos una lucha que no podemos vencer si no desplazamos aquello que tomó lugar en nuestros corazones y en nuestras vidas. Y que a pesar de caminar contigo, Señor, y conocer el deleite y el placer y las riquezas de tu gloria, hay áreas de nuestras vidas que nosotros hemos permitido que cobre autoridad, una fortaleza, y queremos, Señor, tener una actitud humilde delante de ti. Señor, matamos al orgullo en nuestro corazón y nos humillamos delante de ti, Señor, creyendo y aceptando que solamente sometiéndonos irrestrictamente a ti podemos resistir al diablo para que huya de nosotros.
Trabaja en lo íntimo y en lo secreto de nuestras vidas. Y queremos exponer delante de ti aquello que nos estorba. Y pedirte, Señor, que podamos crecer en sabiduría en tu palabra, para saber que eso no es digno de ti. Para saber que eso es parte del carácter que quizás todavía no ha sido transformado a totalidad. Y que necesita, Señor, ser tratado por ti. Ven a nuestras vidas y danos consuelo y danos paz, Señor. Que nos tratas como a hijos amados, adoptados por Jesús. Y que también, Señor, eres paciente con nosotros. Permítenos, Dios, que tomemos actitud de poder desplazar todo aquello que ha batallado dentro de nosotros y que no nos ha dado el resultado que esperábamos. Yo quiero mantener mi alma libre para ti, Señor. Quiero mantener mi espíritu en regocijo completo. Y quiero creer que tú nos has dado armas que son poderosas para destruir esas fortalezas. Te adoramos en esta hora. Te damos gracias, Señor, por Jesucristo, tu Hijo maravilloso. Amén.